Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Andrés Ceballos y en el siguiente video veremos con más detalle el cómo realizar la creación de un proyecto en QGIS y cómo definir su sistema de referencia espacial. También vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata cuando hablamos de un sistema de referencia espacial o RFE como aparece ahí. Ya, en un proyecto en QGIS se pueden guardar la configuración de las distintas capas que uno abre en QGIS, y lo que guarda este proyecto más que todo es el tipo de ordenación que tienen estas capas, es decir, cuáles veo primero, cuáles veo después, el cómo las agrupamos, porque se pueden ir agrupando por carpeta eventualmente si es necesario, y el cuáles estamos visualizando, cuáles no estamos visualizando, y el cómo estamos visualizando estos tipos de coberturas, ya sea en formato shape o en formato raster. Se puede editar tanto el tipo de visualización de los shape como el tipo de visualización de los raster. También se puede editar el sistema de referencia espacial que ha guardado en un proyecto, las etiquetas y un posible diseño de mapa que nosotros hagamos también eventualmente queda guardado dentro de lo que sería un proyecto de QGIS. Entonces para esto vamos a inicialmente abrir nuestro proyecto antiguo de QGIS que ustedes ya han venido viendo con los tutoriales. Este proyecto de QGIS teníamos cargado, como recordarán, solamente las regiones administrativas y otras capas también de interés y de tipo abierta, así que la descargamos desde internet. Aquí está. Tenemos la división comunal entonces en este proyecto, la red hidrográfica y por otro lado la aerodabilidad. Como podrán darse cuenta, este ya fue un proyecto que ya se guardó en algún lugar determinado, en este caso me fue el escritorio. Para poder guardar este proyecto solamente basta con apretar este disquete aquí arriba que dice guardar, o eventualmente si yo quisiera guardar una copia de lo que ya tengo acá, es decir, de cómo se ve, en este caso, de que la red hidrográfica tenga ese color en particular y esté encima de la comuna, y por ejemplo la división comunal esté detrás y la aerodabilidad la tengo apagada, ese tipo de estructura en que yo tengo visualizada aquí la información se guarda en los proyectos. Entonces yo aquí puedo ponerle perfectamente guardar y ahí automáticamente, como ya lo abrí desde un proyecto guardado, el proyecto ya está aquí en su archivo QGS, QGIS Project, ya está guardado. Y como les decía, si quieren guardarlo de nuevo o quieren hacer una copia del proyecto que están haciendo y no editar la visualización que ya tienen, pueden pinchar acá al ladito en guardar como, y al apretar guardar como me permite guardar en el escritorio el mismo proyecto. Yo puedo poner acá proyecto extra, vamos a poner, y voy a guardar el proyecto extra y ahora estoy trabajando sobre el proyecto extra, que es el mismo proyecto que teníamos, solamente que modificado. Ahora sí, yo cierro proyecto extra y ahora abro proyecto de práctico 2, que sería el anterior, del cual creé proyecto extra. Ya no se me va a visualizar como se estaba visualizando proyecto extra, sino que se me va a visualizar como yo lo había dejado antes. Ya, ahí está nuestro proyecto. Ya, pero para los efectos del siguiente tutorial vamos a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. ¿Cómo se crea un nuevo proyecto? Presionando la capa aquí que está arriba, nuevo. Me va a preguntar si quiero guardarlo, voy a poner descartar. Y automáticamente QGIS me entrega un proyecto totalmente nuevo donde no tenemos ninguna capa y no tenemos ninguna información visible. Aquí el panel de explorador yo lo puse encima del panel de capas, pero lo voy a poner ahí. Eso, para ordenar y que ustedes vean algo similar a lo que estoy viendo yo. ¿Ya?
Lo importante es saber que todos estos paneles son movibles. Yo puedo mover todos los paneles, ¿ven? Si se fijan, puedo mover ese, lo puedo poner ahí arriba, o acá al lado, donde ustedes quieran. Ahí. En cualquier otro lado lo puedo ir moviendo, ¿ya? Entonces, si se fijan, en este proyecto las coordenadas que me aparecen aquí abajo, las coordenadas, dice 72, menos 72 y menos 34. Eso habitualmente está asociado a un sistema de referencia geográfico, ¿sí? Es decir, un sistema de referencia que está sobre el globo terráqueo, sobre la Tierra en sí, y se mide en grados sexagesimales, y que son la famosa latitud y la famosa longitud, ¿ya? Que son ángulos que se forman entre el centro de la Tierra y un lugar específico con respecto al Ecuador o con respecto al meridiano de Greenwich, dependiendo de si estamos hablando de latitud o de longitud respectivamente. Si es negativo, estamos si la latitud es negativa, estamos en el hemisferio sur. Si la latitud es positiva, estamos en el hemisferio norte. Si la longitud es negativa, estamos hacia la izquierda del meridiano de Greenwich. Si la longitud es positiva, estamos a la derecha del meridiano de Greenwich. Eso básicamente. Entonces, en este caso, yo aquí en particular tengo esas coordenadas. Pero eventualmente nosotros podríamos definirle y hacer que, previamente a que carguemos nuestras capas, definirle un sistema de referencia espacial a mi proyecto en sí. Este proyecto en sí, es decir, que me modifique esta lona que está acá, ¿cierto? Este espacio blanco, que me modifique las coordenadas en las que se está mostrando, y esas coordenadas se las puedo especificar yo. Entonces, para eso, esta selección dependerá de en qué sistema de referencia queramos trabajar, o simplemente de en qué sistema de referencias se encuentren o vengan las capas que queremos incluir dentro de nuestro proyecto. Para establecer este sistema de referencia espacial, lo único que es necesario hacer es ir al menú principal, proyecto y propiedades del proyecto. Entonces vamos a ir al menú principal, aquí arriba. Este es el menú principal, el proyecto y propiedades del proyecto. Si pinchamos las propiedades del proyecto, vemos que tenemos varias coberturas o varias pestañas, ¿verdad? General, SRC, identificación de capa, estilos predeterminados, servicios OWS, macros, relaciones, fuente de datos variables. Hay varias opciones. En este caso en particular vamos a ir a la opción SRC, que me permite establecer un sistema de referencia. Si se fijan, aquí aparece, pero aparece todo desactivado, es decir, que no puedo cambiar nada. Pero si nosotros pinchamos ahí arriba, donde dice Enable on the Fly CRS Transformation, se me activa este sistema de referencia en los que puede estar mi proyecto. Ahora, importante está decir que, bueno, existen dos grandes grupos de sistemas de coordenadas. Uno es un sistema de coordenadas geográfico y un sistema de coordenadas proyectado. Sistema de coordenadas geográfico, como ya les dije, y como es la latitud y longitud, está sobre el globo, mientras que un sistema de coordenadas proyectado lo que hace es tomar estas coordenadas del globo y transformarlas a un plano, o ponerlas en un plano, es decir, en un mapa en dos dimensiones. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, es el uso de estas herramientas. Por ejemplo, si voy a trabajar a nivel mundial, probablemente me convenga más utilizar un sistema de referencia geográfico. Por otro lado, si es que voy a trabajar a una menor escala, es decir, a una escala predial, por ejemplo, o a una escala de paisaje, probablemente me va a convenir más, va a depender, pero probablemente me va a convenir más un sistema de coordenadas proyectado. La gracia del sistema de coordenadas proyectado es que no se mide en coordenadas esféricas o en grados hexagesimales, sino que se mide en un sistema de coordenadas plano y que su unidad básica
son los metros. Y esa es la famosa UTM, ¿sí? De Universal Transversal de Mercator, que es un sistema de proyección que divide al mundo en distintos usos, UTM, que son como unos gajos en el que se divide, unos gajos de naranja en que se divide el mundo, que tienen un meridiano central y una estructura establecida para cada uno de estos. Más detalle de esta información se va a poder encontrar en otras clases y en clases posteriores y tutoriales posteriores en donde vamos a entrar un poco más en esta información. Por el momento, entonces, mientras nosotros estamos trabajando en Chile, y vamos a ponernos en el caso de que queremos utilizar el sistema de coordenados proyectado para Chile, en particular las coordenadas UTM, es necesario saber en qué coordenada UTM en particular o en qué uso UTM en particular nos encontramos. En el caso de Chile, Chile se encuentra en dos usos UTM. El primero es un uso 19 sur y el segundo es el 18 sur. Por convención o por temas prácticos se dice que desde la región del Biobío al sur se puede utilizar el UTM zona 18 sur, mientras que hacia el norte de la región del Biobío se puede utilizar la coordenada UTM zona 19 sur. Ahí depende de donde uno esté ubicado en el espacio. Entonces, como les decía, este es un típico cuadro donde podemos verificar o podemos ver los tipos de sistemas de referencia que tenemos disponibles dentro de QGIS. Si se fijan, acá hay un sistema de referencia coordenado usado recientemente, y aquí están los sistemas de referencia que yo he utilizado recientemente, que son WGS84, UTM zona 19 sur y 18 sur, y otra ahí 72. Y abajo, aquí hay una opción donde dice sistema de referencia de coordenadas del mundo, que estarían básicamente todos los sistemas o los sistemas de información o de coordenadas geográficas y proyectadas más utilizados en el mundo. Como se podrán dar cuenta, y si empiezan a bajar con la ruedita, estos sistemas son muchísimos, como se podrán dar cuenta. Y estos sistemas de información de referencia de coordenadas, si ustedes pinchan aquí y empequeñecen los sistemas de coordenadas geográficos, empequeñecen los sistemas de coordenadas proyectados, ahí están las dos grandes subdivisiones de los sistemas de coordenadas, donde el geográfico y el proyectado, el geográfico aparece aquí como una especie de globo y el proyectado como una especie de raster o de un mapa en plano. En particular, nosotros vamos a utilizar acá un sistema que es este que está acá, y vamos a utilizar el datum mundial actualmente disponible, ¿sí? Que es el WGS84, y la zona queda por definir, pero en este caso es la zona 19 sur. Ahora, ¿cómo se busca acá? Abajo, porque claro, aquí yo la tengo fácil porque es solo pinchar acá, pero si no las tuvieran este sistema de referencia puesto acá o no lo han usado recientemente, tienen que buscar acá. Y para buscar acá, bueno, es bastante información, como podrán darse cuenta. Son muchas los tipos de sistemas de referencia y cada uno tiene un ID. ¿Sí? Que un ID es una estandarización internacional que se le otorga a cada uno de los sistemas de referencia, que definen, como se darán cuenta, un datum y un sistema con un nombre en particular. En nuestro caso es WGS84, UTM zona 19 sur. Y es el que queremos buscar acá. Para poder buscarlo podríamos ver qué es lo que pasa si ponemos WGS espacio 84 espacio / espacio UTM. Al anotar eso de esa forma, enseguida me filtra en todas las ventanas, en ambas ventanas, todos los sistemas disponibles asociados a eso. Entonces, de esta forma mucho más fácil, podrían de hecho hasta poner el mismo nombre, pero
si ponen zona 19, ahí inmediatamente me otorga las dos zonas disponibles para el WGS84 y el UTM, que sería la 19 norte y la 19 sur. En nuestro caso, se trata de la UTM zona 19 sur. Entonces vamos a pinchar esta 19 sur. Como podrán ver, al pincharlo se marca en azul y me marca acá SRC seleccionado. Ese mismo de ahí, perfecto. Y además, aquí abajo hay un cuadro donde se puede poner un texto. La gracia de ese cuadro es que cada una de esas palabras que van separadas por un más y un espacio, si se podrán dar cuenta, es una estandarización internacional también, que nos permite definir qué sistema de referencia estamos utilizando. Entonces ahí entrega toda la información necesaria al software para poder establecer el sistema de referencia en el que yo quiero trabajar mi proyecto. UTM, zona 19, sur, con datum WGS84 y las unidades son metros. Y ahí estamos perfectos. Aplicamos y aceptamos. ¿Sí? Y al aceptar, inmediatamente, después de aceptar, podrán darse cuenta que las unidades cambiaron. Y ya no son unidades como grados, sino que son unidades en metros, en X y en Y. Y estas son las unidades propias del sistema UTM para cualquiera de sus usos. Siempre son las mismas o similar coordenadas para cada uno de estos usos. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí en este mismo práctico también aparecen acá ciertas opciones. Las más utilizadas para Chile es la UTM zona 19 sur, como ya dijimos, y la 18 sur. Y además, si queremos tener las coordenadas en una proyección, o sea, un sistema de coordenadas geográfico, deberíamos utilizar WGS84, latitud, longitud. Ya. Interesante está en destacar que cuando yo aquí hago clic en esta opción de arriba, la opción de arriba dentro de las propiedades del proyecto SRC, lo que estoy permitiéndole o le estoy diciendo a QGIS es que permita que QGIS por sí mismo y por sí solo siempre intente hacer una transformación de sistema de referencia al vuelo. ¿Qué significa una transformación de un sistema de referencia al vuelo? Que toma una capa y la reproyecta o la hace que se visualice en otro tipo de sistema de referencia. Por ejemplo, si yo ahora como mi proyecto, yo sé que está en coordenada UTM, perfectamente aquí está en coordenada UTM, no tengo ningún problema, ¿sí? Pero eso no quita que yo pueda cargar dentro de este proyecto un mapa que no esté en coordenada UTM y que esté, por ejemplo, en coordenada geográfica. Este algoritmo que nosotros acá activamos permite que QGIS lo transforme al vuelo y lo podamos ver acá. Ahora el problema de esto es que es solamente para visualización. Por ende, si es que yo quisiese hacer algún análisis sobre las capas, ¿sí? Es decir, cruzar capas o extraer información desde una capa a otra o viceversa, y ambas están en coordenadas distintas, eso me va a originar problemas y me va a arrojar errores, porque eso ya habría que entrar a reproyectar el raster o el shape, dependiendo, a un sistema de proyección o geográfico determinado, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Entonces, como dice acá, siempre es muy recomendable que las capas que nosotros analicemos dentro del proyecto de QGIS estén exactamente en el mismo sistema de referencia espacial. Y para eso existen múltiples opciones para poder obtener ese elemento o esa cobertura en un sistema de referencia espacial determinado. Entonces, por ejemplo, vamos a
acá en QGIS vamos a abrir un par de coberturas que están ubicadas en mi computador. Para abrir estas coberturas, yo sé que son coberturas vectoriales, entonces voy a pinchar esta opción, añadir capa vectorial, y voy a explorar aquí en materiales y voy a ir a la división comunal clip y voy a seleccionar aquí el archivo SHP y lo voy a poner a abrir. Ahí está mi división comunal y además voy a abrir otro archivo con el mismo comando y que está un poquito más abajo acá y que se llama predio.shp. Ahí está, a abrir. Como se podrán dar cuenta, el predio cargado está ahí y está sobre esta división comunal. Ahora, qué interesante de todo esto es que si yo quiero saber el sistema de referencia en el que está una capa en particular, tengo que ubicarme en el panel de capas sobre la capa que quiero ver, le doy clic derecho, propiedades, me abrí esta opción y aquí mismo en general aparece el sistema de referencia de coordenadas de la capa que estoy utilizando. Si se fijan, esta capa en particular tiene un sistema de referencia WGS84 UTM zona 19 sur. Entonces está en el mismo sistema de referencia en el que tenemos nuestro proyecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si miramos nuestro predio? ¿Qué sistema de referencia tendrá nuestro predio? Clic derecho, propiedades. Ahí está nuestro predio. Se podrán dar cuenta que el sistema de referencia espacial de este predio no es el mismo de la capa de división comunal, sino que corresponde a un sistema de coordenadas geográficas. Ese sistema que está ahí, que se muestra acá, cuando solo tiene el datum, representa un sistema de referencia espacial geográfico de latitud y longitud. Entonces, por ende, esta capa en particular no tiene el mismo sistema de referencia espacial que división comunal clip. Son totalmente distintos. Entonces, si yo ahora intentara recortar, por ejemplo, o aplicar alguna función que incluya dos o más capas, es decir, una función multicapa, en donde intento cruzar ambas capas, es muy probable que QGIS me arroje errores inesperados. ¿Por qué? Básicamente porque están en distintos sistemas de referencia espacial. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se debiera hacer para solucionar este pequeño problema? Para eso hay varias opciones. Se puede hacer tanto interactuando aquí con el panel de capas o buscando la herramienta necesaria para poder aplicar la transformación a la capa en particular. En este caso yo utilizo acá la caja de herramientas para poder buscar una opción que sea si aprieto Project ahí solamente en el filtro me entregará varias cosas, unos elementos asociados a GEDAL, proyecciones, y otro asociado acá a herramientas generales vectoriales. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay unas pequeñas sutilezas y pequeñas diferencias al momento de cambiarle una proyección tanto a un sistema vectorial versus un sistema raster. Entonces, en este caso en particular, cuando hablamos de herramientas GEDAL de proyecciones, esas están asociadas a un sistema raster. Este no es nuestro caso porque esos dos son archivos shapefile. Por lo tanto, estos son aplicables a archivos raster. En cambio, por otro lado, acá las herramientas generales vectoriales están asociadas a los vectores y hay dos herramientas en particular que vamos a intentar dilucidar de cierta forma qué es lo que representan cada una de ellas.
por un lado, la definición de una proyección actual, como dice acá, definir la proyección actual, y por otro lado, la reproyección de una capa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Bueno, la definición de una proyección es decirle a la capa que tenemos en cuestión en qué sistema de coordenadas fue creada o tiene en la actualidad, en este momento. Por ejemplo, en el caso de predio, yo sé que predio tiene definida ya una proyección, que es la WGS84 en el sistema latitud-longitud. Por lo tanto, ya tiene definida la proyección, entonces yo no podría volver a definírsela porque es así y en esa proyección está. Hay veces en las que una capa en particular no tiene definida la proyección. Por ejemplo, en un archivo shape, cuando no tiene incluido el archivo .prj, que es el archivo que le entrega la proyección geográfica al archivo, no existe. En esos casos uno tiene que entrar a definir la proyección. Entonces, si uno quisiera definirle la proyección, podría perfectamente acá cambiarla, ¿sí? Entonces yo puedo pinchar aquí, y de hecho si se fijan acá al lado dice seleccionar SRC, podría seleccionar y definirle la proyección. Pero eso no es lo correcto en nuestro caso, porque nosotros no necesitamos definirla, sino que necesitamos tomar esta proyección en la que está y cambiarla a otra. Y cuando se requiere hacer esa operación de tomar una capa y cambiarla a otro sistema de referencia, uno debe utilizar la opción reproyectar capa. Entonces en este caso vamos a utilizar esta opción, reproyectar capa. Y reproyectar capa, como se podrán dar cuenta, me deja ingresar tanto predio como división comunal. Y se da cuenta enseguida que el EPSG, que es el ID del sistema de referencia, son distintos. Entonces en este caso yo voy a tomar predio. Ahí está. Y predio la voy a cambiar al sistema de referencia que tiene la división comunal. Entonces en este caso voy a hacer en CRS objetivo, voy a pinchar estos tres botoncitos y voy a seleccionar, como ya he ocupado acá la WGS84 UTM zona 19 sur, voy a seleccionar la misma, voy a aceptar y ahí se me cambió. Y si se fijan, es la misma que tiene división comunal, así que yo despliego acá, es 32719, perfecto, 32719. Y acá en la capa reproyectada yo tengo dos opciones. Si se fijan, cuando en estos cuadros aparece un corchete que dice Create Temporary Layer, lo que hace es crear una capa temporal, que es un archivo raster, pero que se guarda en la memoria temporal del computador. Por ende, si es que yo cierro QGIS, esa memoria temporal después se vacía y por lo tanto esa capa se pierde. Entonces hay que ser cuidadoso. Si uno, la gracia que tiene crear una capa temporal es que es bastante cómodo porque no tengo que ponerle ningún nombre de salida ni definir dónde quiero guardar esa capa. Pero en este caso, como yo quiero guardarla en un lugar determinado, voy a pinchar acá para guardar en archivo. Entonces, al guardar en archivo, lo que estoy haciendo es seleccionar dónde quiero guardar esta información. Y para eso voy a ir acá a mi equipo. Yo sé que esto está en disco C, usuarios, a Ceballos, disco D, perdón, acá, docencia, corporal. Y aquí voy a guardar una capa que se va a llamar predio y le voy a poner alusión a que la transformé a UTM 19S, predio UTM 19S.
Y ahí está, tipo de fichero, shapefile. Si se fijan, se puede utilizar otro tipo de ficheros que existen. En este caso, shapefile. Le ponemos guardar. Y ahí, una vez que tenemos esto, podemos ponerle ejecutar. Y al ejecutar, se nos va a cargar ahora la misma capa encima de la que ya estaba. Se fijan, ahí está. Que ambas dos se van a ver casi iguales. ¿Por qué? Porque el predio sin proyectar está en coordenadas, está haciendo una reproyección al vuelo. Si se fijan, acá sale al vuelo, en la esquina inferior. Y reproyectada ya no, pues si yo le doy clic derecho a reproyectada y voy a sus propiedades, se podrán dar cuenta que el SRC seleccionado ya no corresponde al WGS84, latitud, longitud, sino que ahora está en el que nosotros deseamos. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Entonces con esto queríamos terminar lo que sería la parte de reproyección, aquí, de creación de un proyecto en QGIS y la definición de su sistema de referencia espacial y cómo se maneja más o menos ese sistema de referencia espacial en las distintas capas. En este caso vimos capas vectoriales, pero las capas raster es más o menos la misma modalidad si que consideramos acá las opciones de GEDAL. Ahí está. Entonces, eso sería hasta un próximo video. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.